Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. El poder está en tu cuerpo. Ese es el tema que vamos a tratar con nuestra invitada, Ana Andrea Labrador. Ella es coach corporal y ontológico y bueno, es además conferencista internacional de temas de gran valor humano y en el sentido del desarrollo del ser humano de manera plena, íntegra y además satisfactoria. Todas esas cosas que buscamos que nos lleva a fin de cuentas a algo que se llama felicidad. Bueno, ella tiene algunas herramientas que va a compartir con nosotros en esta entrevista y que por supuesto a mí me tienen sumamente emocionada. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros, Ana Andrea Labrador. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por estar nuevamente en tu programa. Muy contenta nuevamente de estar acá en este espacio. Bueno, este tema, Ana, lo has estado manejando a nivel internacional, en países como México, Colombia, en conferencias, pues en otros países. Yo creo que como venezolana, dar este poquito de ese esfuerzo, de esos estudios que has hecho, es muy interesante y sobre todo hacerlo a través de un programa regional, Mira TV y Gente de Hoy, que seguramente pues va a considerar muy positivas estas herramientas. Lo primero que a mí me llama particularmente la atención es lo del coaching corporal, porque siempre se ha hablado de estos temas más relacionados con la parte de la empresa, el desarrollo quizás en materia económica y de grupo, de manejo de grupos, precisamente porque es como la génesis de este tipo de herramientas. Sin embargo, ahora tú lo estás abordando hacia el corporate. Sí, totalmente. O sea, fíjate que el coaching tiene tres bases sobre las cuales nosotros los coaches trabajamos, que son el lenguaje, el cuerpo y la emoción, ¿sí? En particular, podemos especializarnos en alguna de estas áreas. Yo me he ido profundizando en lo que es el tema del cuerpo, la corporalidad. O sea, el coaching corporal no es más que la intervención del cuerpo de los ejecutivos, de las personas que tienen cualquier tipo de dificultad, para poder lograr los objetivos que se planteen. O sea, también en las organizaciones podemos trabajar coaching corporal. Pero en líneas generales es como evaluar qué está pasando con nuestro ser, como seres humanos, Sí. Evaluando nuestras reacciones corporales, es decir, cómo me muevo, cómo me expreso, cómo veo, cómo muevo la boca, ese tipo, eso es lo que más o menos... Sí, fíjate, hay como tres patrones de comparación para poder percibir lo que es el cuerpo desde lo que es el coaching corporal. La gesticulación facial, o sea, la cara tiene una cantidad de movimientos que te pueden decir en un momento determinado en qué emoción está la persona que tú estás interviniendo en un proceso de coaching, un proceso de intervención humana, ¿no? La respiración, ¿qué respiración tiene? Te puede decir en un momento determinado si está molesto, si está triste, si está contento. O sea, la respiración de alguna manera te da una información de qué emoción trae la persona. Y hay otro parámetro dentro del cuerpo que nosotros observamos, que es la parada y la presencia, ¿sí? La parada es la manera de cómo yo abordo. Fíjate, tú por ejemplo eres una persona que trabajas con los medios, ¿verdad? Si tú te sientas aquí vas a decir... Es Gonzalo. Ajá. Estoy aquí para presentarles a Ana Andrea. O sea, lo que transmite tu cuerpo no es realmente lo que tu emoción y tu lenguaje quiere transmitir. Entonces hay una incongruencia entre estos tres elementos cuando no están hilados, ¿sí? Y lo que hace el coach corporal es mirar esa área de tu cuerpo que a veces te ayuda a lograr tus resultados o a veces no. A veces sabotea quizás. A veces sabotea. Por ejemplo, si tú quieres ser una persona que logra objetivos, pero realmente tienes una corporalidad que está más bien en la resignación. ¿Cómo es un cuerpo resignado? Un cuerpo hacia abajo, una mirada hacia el piso, que de alguna manera no te da posibilidad de logro, ¿sí? Y no te ayuda para poder conseguir tu resultado. Tan básica, Ana, como estar de pie en algún lugar, ¿eso puede ser determinante para el éxito? ¿Solamente cómo se para una persona? Sí, totalmente. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos allí que coadyuvan o no al éxito? Fíjate, si tú tienes una parada que de alguna manera está congruente con lo que te pasa, vamos a suponer que una persona en el día de hoy que estamos viviendo tantas angustias, ¿cómo es, por ejemplo, el cuerpo de la persona que está muy angustiada? Está muy acelerada, ¿verdad? Está poco centrado, está poco aquí ahora. Entonces, el día a día nos puede llevar a estar muy agitados en lo que nos está ocurriendo. Y de alguna manera es
cómo observar que esa corporalidad te ayuda a pararte, te ayuda a centrarte, te ayuda a respirar. Sí, porque de alguna manera lo que hace el cuerpo es ayudarte o no ayudarte para lo que tú quieras. Y una persona parada, tú la puedes ver caminando. Y en el caminar tú puedes observar, oye, esta persona puede estar en un resentimiento. ¿Dónde lo miras? ¿Dónde? No sé. En la cara. Cuando ande así como en la mirada. Bravo. ¿Sí? ¿Cómo es, por ejemplo, la mirada de un resentido? Él no mira de frente, ¿no? Un resentido mira de lado, mira como, ¿sabes? Como... ¿Sabes que mi papá siempre me decía que no confiara en las personas que no me vieran a la cara cuando yo estuviese hablando? Por ejemplo. Cuando estuviese, mira, ten cuidado porque esa señora no ve a la cara a las personas y eso uno no debe confiar. Sapiencia de los viejos de uno. Sí, sí. Entonces, ¿eso fíjate, tiene algo que ver? Claro, de repente si yo estoy hablando contigo, lo más lógico es que tú me mires a la cara, ¿verdad? ¿Sí? Si de repente yo estoy hablando contigo, estoy viendo hacia el techo, estoy viendo hacia abajo, hay una información allí en tu ¿qué está pasando? Gesticulación facial. O esta no quiere hablar conmigo, o me está ocultando algo, ¿qué pasa ¿Qué es lo aquí? que quiere decir? Es una información oculta, ¿no? Y de alguna manera lo que hacemos nosotros es hacer preguntas sobre ese cuerpo para que la persona tome conciencia de lo que le ocurre. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tomar conciencia? Porque muchas veces quizás las personas se bloqueen y ni siquiera saben. No lo saben, porque yo no me veo. O sea, el tema de la corporalidad es que yo no me doy cuenta lo que proyecto yo con mi cuerpo. Yo no tengo conciencia de eso. Entonces, ¿para qué hace falta una persona que te lo diga? ¿Para qué hace falta un coach, terapeuta, psicólogo? Para darte información de qué es lo que transmite esa corporalidad para lo que tú estás haciendo hoy día. Ahora, lo importante, aparte de que sea un tema personal, que uno evalúe de alguna manera cómo está o qué está expresando, en las relaciones humanas es fundamental. Totalmente. Por ejemplo, en las relaciones con los hijos, que es una de esas relaciones que muchas veces se conflictúan con los muchachos adolescentes. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en el cuerpo podemos trabajar los ritmos. ¿Sí? Cada estadía, cada movimiento tiene un ritmo. Vamos a poner el ejemplo de las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos. También lo puedes llevar a las relaciones en el trabajo. ¿Qué es lo primero que uno manifiesta cuando está conociendo a una persona? ¿Es lo mejor de uno o lo peor de uno? No, lo mejor, ¿no? Uno quiere ser agradable con todo el mundo que conozca, ¿no? Claro, se supone. Sí. Y es el primer ritmo en una relación, que nosotros lo llamamos por lo menos un gesto, una sonrisa. Total. Y normalmente qué sé yo. Lo que abordamos allí en la comunicación es nuestra mejor cara. Y por supuesto, no los defectos, sino más bien las virtudes. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos nosotros el ritmo de la fluidez. Es un ritmo que tú y yo nos estamos conociendo, vamos interactuando. En la relación, por ejemplo, de pareja se ve muy, muy, muy poderoso. La primera interacción es lo mejor de mí, lo mejor de ti, pero nunca afloramos las cosas negativas, ¿verdad que no? ¿Sí? Entonces es un ritmo más bien suave, pero tiene un peso corporal. O sea, el peso es sostener... Que la actitud de que quiero ser perfecta, pero de repente tengo algún problema. Claro, y eso tiene una tensión en los músculos, tiene una tensión en el cuerpo, que no se puede mantener mucho tiempo, porque la persona necesita soltar, ¿verdad? De alguna manera suelta. Que de repente, por ejemplo, en el caso de una pareja que es todo un caballero, que abre la puerta, que coloca la chaqueta donde hay, y de repente un día zumbó la chaqueta en el mueble. Por ejemplo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y ese es otro ritmo. Ese es el ritmo que nosotros en los 5 ritmos de Gabriel Roth. Pero mientras el hombre, por ejemplo, en este caso el caballero, se mantenga con la postura, siempre está tenso, no es él. Claro. Eso es lo que quiere decir en ese sentido. Eso es lo que quiero decir en el primer ritmo que te quiero mostrar, que es la fluidez. Y la fluidez fluye entre las dos personas, entre la relación. Pero eso está ideal, mantenerse ahí. Sí, pero tiene un gran peso, como te digo. ¿Cuál es el peso? Es que la persona es que tengo que mantenerme una mucho postura. Tiempo, una postura que no es totalmente lo que la persona es. ¿Sí? Cuando tiro la chaqueta, ya empieza otro ritmo, que es un poco más rígido. Y es lo que llamamos nosotros el estacato. El estacato es un movimiento más bien cortante. Y se vuelven esas conversaciones a veces con poca tolerancia, que también nos pasa mucho con los hijos, cuando no queremos que estén, por ejemplo, haciendo algo que no nos gusta. Jugando computadora, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, jugando computadora. Que es uno de los casos ahorita con el tema de la tecnología, por ejemplo, de los teléfonos. De los teléfonos. Mira, veme la cara que te estoy hablando. Exactamente. O sea, entonces no es que le decimos, mira, veme la cara que te estoy hablando, sino, mira, muchacho, suelta eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir en la computadora?
¿Sí? Y ¿O hasta eso cuándo es vas a tirar un la chaqueta? reproche. Claro, es un reproche. Pero ¿qué es lo que va pasando con el ser humano? Que se va generando una cantidad de información que nosotros llamamos también conversación privada. Es el pensamiento que tengo acerca de la persona. Que se va contaminando de alguna manera. Sí, ¿será? porque lo que se va generando allí en el ser humano es como la frustración, las rabias. Esa es en la etapa del estacato, dice. Esa es la etapa del estacato. Estacato. Que el Fluidez, fíjate estacato que- cuando ya la gente empieza Sí, a... el movimiento de la fluidez es un movimiento que fluye, que danza. Pero hay una postura Sí. rígida que de alguna manera a veces se cansa, ¿no? Cansa. Aquí somos más sinceros, de alguna manera, en el estacato. El estacato es mucho más fuerte porque son más bien conversaciones cortantes. O sea, esto no lo quiero. Párate ya. Y No si en hagas el esto. estacato, por ejemplo, Sí. el tipo tiró la chaqueta y uno no dice nada, ¿qué pasa ahí? Estás, es estacato. estás en la fluidez, pero una fluidez disfrazada. Ok, va fluyendo la relación, pero te la estás, como decimos nosotros, calando. Y no es lo ideal. Y no es lo ideal. Ahí porque se no- va contaminando de rencor, quizás de Totalmente. molestia, ¿no? de rabia. Entonces empiezan esas emociones que de alguna manera empiezan a ensuciar la relación. Y no empiezas a tener una relación sana. Hasta ahorita, y para saber cómo salir de ese paso, pues les invitamos a acompañarnos en la próxima parte de este espacio con nuestra invitada de hoy, Ana Andrea Labrador. Continuamos, amigos, con Ana Andrea Labrador, coach y además conferencista internacional, hoy hablándonos del tema del coaching corporal, que es algo quizás un poquito más novedoso, ¿no?, de lo que hemos podido observar con el tema de las empresas y estas técnicas que se manejan, pero ahora está apuntada hacia las relaciones personales, hacia cómo manejar nuestro cuerpo en función del éxito propio, además de las relaciones. Habíamos quedado en que hay dos aspectos o dos, digamos que ciclos, ritmos, que es la fluidez y el estacato. En el estacato estamos como que un poquito tensos, ya viendo que la cosa no es tan perfecta, no es tan fluida como antes, pero que de alguna manera hay formas de salir de allí, ¿no? De que la relación no se vaya a quedar ahí en esa peleadera de alguna manera, ¿no? Sí, porque es un estancamiento. O sea, quedarse en el estacato es quedarse en un estancamiento en la relación. Y a veces las relaciones se rompen por no saber cómo salir de allí. ¿Y cómo salir? Sí. Hay un ritmo un poco más dinámico, que es el caos. Caos. El caos. Para salir del problema, Del estacato, eso ¿sí? no es profundizar más el problema. Sí, es llegar a la raíz del problema. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Y lo primero que yo les recomiendo para hacer esto es, fija un propósito en esa conversación. O sea, tenemos que hablar, la comunicación y hay que hablar. O sea, ahí necesariamente hay que entrar en una conversación de sincerar lo que está ocurriendo, ponerlo sobre la mesa, hablar de esa conversación privada que les dije anteriormente, de qué te ha afectado y cómo te ha afectado a ti el actuar del otro, ¿sí? El que haya tirado la chaqueta, el que se la pase todo el día en la computadora, el que no te preste atención cuando está hablando contigo, no te vea la cara, por ejemplo, lo que es cualquier situación que se presente. Allí lo importante es fijar un objetivo en esa conversación, o sea, ¿qué es lo que tú quieres realmente que pase después que se converse? ¿Cuál es el propósito? Y decirlo de frente, decírselo a la persona. Y decirlo. Mira, yo ¿sí? quiero hablar contigo porque necesito resolver este problema. Esto en particular. Lo que ocurrió tal día, es importante hablar de hechos, qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó, cómo te sentiste tú con eso, ¿sí? Y lo más importante de entrar en el caos es saber y establecer cuáles son las reglas de funcionamiento para que esta relación pueda operar, para que esta relación pueda funcionar. De funcionamiento de la relación. De la relación, ¿sí? O sea, entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que cuando vayas a colocar la chaqueta no la lances, ¿sí? Colócala en donde va, en el gancho. En el perchero, sí, en el por perchero, pues, ¿sí? No la lances y te gustaría llegar a un acuerdo. O sea, es muy importante ahí llegar a un acuerdo en esa conversación. Que de repente llega el hombre y dice, mire, pero es que venía muy cansado, estaba agotado y tal. Está Bueno, bien. pero yo también estoy cansada. Y yo lo puedo entender en un momento determinado Ajá. y lo puedo excusar en un momento determinado, pero no puede ser el día a día. Entonces, ¿cómo podemos sanar esa relación con ese ejemplo que estamos dando? Pero tú lo ves a nivel, por ejemplo, país, ¿a dónde tenemos que llegar nosotros a nivel de país en este momento? Al caos. A para que se meternos en una resuelva. conversación de caos, de sincerar realmente las afecciones que han habido por tantos encuentros. Han habido encuentros y pensamientos discordantes en ambos lados, ¿no? Entonces, Y de repente fijar quizás
un punto de encuentro. De encuentro y un interés mutuo que seguramente hay muchos para un país, Por ¿no? supuesto. Con tanta... Sí, sí, nos vamos a ese tema. O sea, esto da para mucho. Entonces, entrar en un caos a veces es una sensación desde el cuerpo que estoy mareado, que no sé qué me pasa en esta relación todavía, que no es una sola conversación, sino que tiene que haber muchas conversaciones para poder salir de allí, para poder acordar y para que las dos partes estén bien. Y no quiere decir que estén juntas, pueden estar bien y no juntas. ¿Sí me explico? Que a lo mejor bien es no estar juntos y ese es el resolver el problema. Pero de alguna manera es como sanar la relación. O sea, podemos acordar, vamos a cerrar este capítulo porque no funciona y no quedarme atrapado en esa relación de por vida. ¿Sí? Y atrapar a otra persona. Y atrapar a otra persona allí. Entonces es muy importante saber cuándo necesito pasar por el caos para llegar a un movimiento mucho más rico. Cuando hay mucha tensión, cuando hay quizás mucha frustración o cosas internas, debe buscarse, pues. Debe buscarse la solución, el caos, que sí. es hablar sinceramente, fijar un propósito específico sí. y hablar de un tema de manera sincera con la persona. Claro. O con la organización o con el grupo, ¿no? Con y llegar a un acuerdo. Y llegar a un acuerdo. Y los acuerdos, cuando es un acuerdo, no hay una imposición. ¿Sí? Claro. O sea, si es un acuerdo que tú y yo estamos teniendo, no es una imposición. Es, oye, hijo, vamos a llegar a un acuerdo en cuanto al tiempo que vas a utilizar, por ejemplo, la computadora. Pero el caos siempre va a estar subyugado a la conversación, es decir, a la comunicación, al proceso completo. Yo te hablo, pero también te tengo que escuchar. Es que si no, no hay una fundamental. Danza. Ahí es donde empieza a darse una danza conversacional. Porque si tú ves en el estacato, ahí no se danza en la conversación, ahí no hay una escucha. Ahí simplemente hay una imposición. Es lo que yo pienso sobre lo que tú piensas. Y más nada. Entonces hay separación. ¿Sí? Ahora, cuando atravesamos el caos, viene un ritmo mucho más poderoso en las relaciones, que lo llamamos el lírico. Lírico. El lírico. O sea, te dije lo que sentía, tú me dijiste también, ¿y ahora? Y ahora entonces empezamos a danzar juntos en esa danza de conversacional. A respetarnos. A respetarnos. O sea, la base de ese lírico es el respeto. Fíjate que tú lo traes. La base de ese lírico es poder respetar al otro como legítimo. Se le pueden pasar cosas, pero a mí también me pasan cosas. ¿Sí? Ahora, como ya llegamos a un acuerdo, el que se respeten esas reglas de funcionamiento es lo que va a hacer que la relación esté sana, esté tranquila, pueda ser fluida. Y al final, ¿sí? Después de todos estos pasos, al final queda una quietud. O sea, el último ritmo de estos 5 ritmos, que es una teoría de una autora que se llamó Gabrielle Roth, ¿sí? Que se llaman los 5 ritmos. Al final lo que queda es la quietud en la relación. Ahora, después de llegar a la quietud, puede darse otra vez que se reincida con totalmente. Como es una curva, ¿verdad? Yo puedo, fíjate qué pasa en el lírico. Como es una curva, yo puedo caer en un momento determinado en esa misma relación, un estacato. Pero ya yo sé cómo salir, porque yo sé que tengo que atravesar el caos. ¿Sí? Entonces, como es cíclico, las relaciones no es que están en quietud y se mueren allí, sino que continúan. Porque la vida es, todos los días hay relaciones, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Todos los días hay movimiento. Entonces, es cíclico, o sea, puede volver a comenzar el ciclo. Lo importante es no quedarte atrapado en ninguno de estos ritmos. Ahora, tú das estas conferencias a nivel internacional. ¿Cuáles son las que tienes planificadas para este fin de año o para el año próximo? Bueno, fíjate, cuéntanos. Y así aprovechamos que quienes estén quienes nos puedan ver a través de gentedehoy.com pueden también asistir a tus conferencias en cualquier país del mundo. Sí, sí. Bueno, tenemos un taller dentro de una semana y media en Colombia, en Bogotá. Va a ser el 16 y 17, 15 y 16 de este mes. En México vamos a estar en febrero del año 2015 con un intensivo latinoamericano de coaching corporal, que es una inmersión en el espacio corporal, es para coaches, para terapeutas. Aquí en Venezuela, para especialistas. Para especialistas, sí. Acá en Venezuela lo vamos a tener en mayo nuevamente, acabamos de tener uno hace 2 meses. Otro intensivo latinoamericano donde la idea es estar en inmersión en el espacio de cuerpo por 6 días. ¿Okay? Explicando técnicas para poder ayudar a otras personas. Y más que explicándolas, Daisy, es aplicándolas. O sea, el coaching corporal es vivencial. Ahora, es vivencial, ¿y qué hacen? Es decir, si se mueven, totalmente, hacen ejercicios de algún tipo. Movimiento, o sea, esto que te acabo de contar. O aprenden a caminar, mira, si no es, tienes que hacerlo de otra manera. Es tomar conciencia de qué pasa con tu cuerpo a través de movimientos, ¿sí? Entonces son técnicas. Como un yoga, algo así. Son herramientas. No, es distinto a yoga. Sí, hay por supuesto, trabajo de flexibilidad. Pero, por ejemplo, a nivel gerencial, si lo puedes trabajar a nivel gerencial, puedes trabajar resolución desde el cuerpo,
puedes trabajar apertura para la escucha. Claro, aquí ¿sí? en el estudio no nos los permite, pero si yo te pidiera alguna recomendación, por lo menos en la parte facial, alguna actitud que podamos nosotros aprender para mejorar. Sí, por ejemplo, O los brazos, no sé, algo. sí, el movimiento del cuerpo, yo lo puedo hacer desde acá, ¿no? Yo puedo hacer un movimiento Ajá. que puede danzar desde acá. Y fíjate que yo no he podido estar rígida totalmente en la charla que estamos teniendo, porque tiene que ver con esa mostrar, que ya de alguna manera está instalado, ¿no? O sea, cómo haces el movimiento con tus brazos, con tus manos, congruente con lo que estás diciendo. O sea, yo puedo hablar de esta manera y puedo estar ahí toda la conferencia o toda la reunión o toda la entrevista, ¿sí? Y lo que llega al televidente puede ser algo un poco más rígido, ¿no? Ahora, si yo tengo un movimiento en mi cuerpo, yo puedo acompañar lo que digo con mis manos, por ejemplo, ¿sí? Y el rostro. Y el rostro también. ¿Qué podemos hacer con el rostro? El rostro, por ejemplo, si yo estoy expresando algo que es muy, muy feliz, como estar aquí contigo, yo puedo estar haciendo este gesto, ¿verdad? O yo puedo estar, ¿qué sería la incongruencia? Decir, oye, Daisy, de verdad que estoy tan feliz de estar aquí contigo hoy. Sí, y casi que me dan ganas de llorar a mí. Sí. Entonces, es como que tu palabra acompañe tu emoción y tu cuerpo acompañe esa emoción. Sea congruente. Hay un enlace entre los tres. Mira, hay relaciones que son, digamos, que muy importantes para cada ser humano. Inclusive hay muchos pensamientos que uno puede observar y eso. Una de ellas es la relación con los hijos. Sí. Pero hay ese grado de confianza muchas veces con los padres que piensan que siempre tienen que tener una postura un poquito más rígida o que de repente sienten que no importa pues cómo lo trate y si tienen una postura un poquito más fluida con un vecino. Siempre yo he criticado esa parte, ¿no? A las personas que no tratan quizás tan bien a los hijos como a una visita. Sí. Entonces, en esos casos, ¿qué recomendaciones puedes dar tú a los padres y a los mismos hijos? Pues que también muchos hijos Sí. tratan inadecuadamente a los padres y tratan muy bien a los de la calle, para decirlo Sí. así en términos más coloquiales. Sí, fíjate, Daisy, hay un tema bien interesante que es la escucha. El tema de escuchar qué le pasa realmente al otro. Y yo creo que los hijos son unas escuelas para los padres, ¿sí? A veces mi hijo, yo estoy haciendo algo y estoy apurada y mi hijo me dice, cualquiera de los tres, pues tengo tres preciosos hijos, y me dice, mamá, estás apurada, no pareces un coach. Sí, o sea, Te dejan en el sitio. No, y totalmente, eso son una escuela para nosotros. Entonces, ¿cómo de alguna manera escuchar? Y escuchar quiere decir que es realmente lo que tú me estás diciendo. Es ir más allá de la palabra. O sea, nosotros inclusive escuchamos desde el cuerpo. Decodificar la información de Total, verdad. y hacer preguntas para chequear lo que me dices, porque acuérdate que hay una brecha conversacional entre lo que tú dices y lo que yo escucho. De verdad, Sí. Ana, súper interesante, gracias. Como siempre, excelente pues tus planteamientos. Esperamos que cuando vengas de alguna de esas conferencias podamos tenerte de nuevo y nos cuentes Con cómo mucho te gusto. trataron los colombianos, cómo te trataron los mexicanos. Un saludo desde aquí a Sí, todos ellos. gracias de verdad por esta oportunidad, gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, a la orden, de verdad que muy agradecida de estar acá. Muchísimas gracias, Ana Labrador, coach corporal y ontológico, con nosotros, pues hablando de este tema sumamente interesante. Gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, por compartir con nosotros este espacio. A nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, de Mira TV, como siempre haciendo para ustedes un periodismo de contacto, les invitamos a seguir en nuestra audiencia. Hasta pronto.